Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, parte 2. Aquí la posición de prueba es: sostenga al paciente en el aire con los ojos vendados, en posición supino. El estímulo de la prueba es posición supina en el aire por sí misma. Ponte así de esta manera. La reacción negativa es de que la cabeza no se endereza automáticamente en la posición normal. Así, esa es la reacción negativa. Y la positiva, la cabeza se endereza en la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Listo. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza 3. La posición de prueba es sostener al paciente o al niño con los ojos vendados, sosténgalo alrededor de la pelvis. Vendado. El estímulo de la prueba es inclinarlo hacia la derecha. Ok, te agarro de aquí, te inclino hacia la derecha. La posición negativa es esta, que el niño se deja caer su peso, su cabeza hacia el lado. Y la positiva es que la cabeza se endereza a la posición normal. Así te lo voy a inclinar un poco, fíjate, ¿no? A la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Listo, ya puedes quitarte eso. Ok, reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza, volumen 4. La posición de prueba va a ser semejante a la anterior, que es sostener al paciente en el aire con los ojos vendados, y en este caso se le va a sostener alrededor de la cintura. El estímulo de la prueba es inclinarlo hacia nuestra izquierda. La reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma, o sea, por lo cual va a caer. Y la positiva se va a enderezar. Así. Negativa. Así, no, por cuello. Positiva. Listo. Reflejo de enderezamiento óptico. 1. Posición de prueba, sostener al paciente en el aire en posición prona. El estímulo de prueba va a ser en posición prona en el aire por sí misma. La cabeza, la reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal, o sea, se queda así. Y la reacción positiva es que la cabeza se endereza a una posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Así como le hizo él, igualito. En este caso, valoraremos el reflejo de enderezamiento óptico 2. La posición de prueba es sostener al paciente en el aire en posición supina. Y el estímulo de prueba va a ser posición supina en el aire por sí mismo. En la reacción negativa, pásame tus patas. La reacción negativa, la cabeza no se levanta automáticamente. Esa es la negativa. Y la positiva es que la cabeza se levanta automáticamente. Así. Reflejo de enderezamiento óptico, volumen 3. Posición de prueba, sostener al paciente en el aire, sostenerlo alrededor de la pelvis. El estímulo de la prueba es simple y sencillamente inclinarlo hacia la derecha. La reacción negativa es cuando la cabeza no se endereza por sí misma, y la reacción positiva es cuando la cabeza se endereza por sí misma. Listo. Reacción anfibia. Posición de prueba, paciente en decúbito prono, cabeza en posición media, pierna y brazos extendidos por encima de la cabeza. El estímulo de prueba va a ser levantar la pelvis a un lado. En la reacción negativa, al flexionar la pelvis, no va a haber movimiento. Y en la reacción positiva, sí va a haber flexión de cadera y aducción del hombro. Reflejo de Moro. En la posición de prueba, el paciente se va a colocar en posición semi-reclinada y el estímulo de prueba va a ser dejar caer la cabeza hacia atrás. Okay, levanta un poquito.
La reacción negativa va a ser un movimiento, bueno, va a haber ausencia de movimiento. Si le dejamos caer, no se va a mover nada. Pero en la reacción positiva, si le dejamos caer, va a haber un levantamiento de brazos. O sea, una abducción, extensión, rotación externa de los brazos, extensión y abducción de los deditos. Reflejo de Landau. Posición de prueba, sostenga al paciente en el aire deteniéndolo del tórax. En posición prona. El estímulo de prueba va a ser levantar la cabeza activa o pasivamente. La reacción negativa, la columna y las piernas se mantienen flexionadas, así como lo ve, así se queda. Y la reacción positiva, la columna y las piernas se extienden. Igualito. Reflejo extensor de defensa, reacción de paracaídas. En la posición de prueba se colocará al paciente en decúbito prono, brazos extendidos arriba de la cabeza. El estímulo de prueba va a ser suspender al paciente en el aire sosteniendo por los tobillos o la pelvis y proyecte repentinamente la cabeza hacia el suelo. En la acción negativa, los brazos no protegen la cabeza, sino que muestra una reacción de reflejo primitivo, tal como un reflejo simétrico o asimétrico tónico del cuello. Y en la positiva, todo lo contrario. Inmediata extensión de los brazos con aducción y extensión de los dedos para proteger la cabeza. Así como le hizo él. Decúbito supino. En la posición de prueba se colocará al paciente sobre un sillón, brazos y piernas extendidas. En el estímulo de prueba se inclinará la plancha, en este caso el sillón, hacia un lado. En la posición negativa no habrá ningún reflejo, se quedará así acostadito como está. Y en la reacción positiva sucederá esto. Pero sin caerse. Decúbito prono. En la posición de prueba se colocará al paciente en decúbito prono sobre un sillón, brazos y piernas extendidos. Y el estímulo de prueba es el mismo que el anterior. Se inclinará el sillón hacia un lado. En la reacción negativa no habrá ningún movimiento y en la positiva habrá una abducción y extensión de los brazos y piernas. Te voy a mover y no te mueves. Negativa. Positiva. Posición cuadrúpeda. En la posición de prueba, el paciente se colocará en 4 puntos. El estímulo de la prueba es inclinar al paciente hacia un lado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezarán espontáneamente. No hay reacciones de equilibrio ni de defensa. Y en la reacción positiva, el enderezamiento de la cabeza y el tórax, abducción y extensión del brazo y de la pierna del lado elevado. Negativa y positiva. Sentado. En la posición de prueba se sentará el paciente en una silla. Y el estímulo va a ser empujarlo o inclinar al paciente hacia un lado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezarán. Y en la reacción positiva, la cabeza y el tórax estarán en aducción y descensión. Y la pierna del lado y el brazo se van a elevar. Exacto. Hincado. En la posición de prueba, el paciente se va a hincar y el estímulo de prueba va a ser empujarlo o inclinar al paciente hacia un lado. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se van a enderezar. Se van a quedar aguaditos. Y en la positiva, la pierna y el brazo se van a extender haciendo contrapeso de su lado contrario. Brincos 1. Posición de prueba, paciente de pie, sosténgalo de los brazos. El estímulo de la prueba es mover al paciente hacia el lado derecho o izquierdo. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se van a enderezar espontáneamente y no dará ningún brinquito. En la posición positiva, enderezará la cabeza y el tórax y hará pequeños brincos laterales a fin de mantener el equilibrio.
Brincos 2. Posición de prueba, paciente de pie y sostener los brazos. Y el estímulo de prueba es mover al paciente hacia adelante. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente, el paciente no da pequeños brincos a fin de mantener el equilibrio. En la reacción positiva, todo lo contrario, enderezará la cabeza, el tórax y brincar hacia adelante para mantener el equilibrio. Ok, vamos con la negativa, hacia abajo, así todo aguado, no de espaldas. Y en la positiva, y dará pequeños brincos hacia adelante para no caerse, para mantener el equilibrio y no darse un santo. Brincos 3. Igual, la misma postura, paciente de pie, sostener los brazos. Y el estímulo de prueba en esta ocasión será hacia atrás. Okay. En la negativa, la cabeza y el tórax no se enderezarán espontáneamente, ni dará brinquitos. Y en la posición positiva, reacción positiva, enderezará la cabeza y el tórax y brincará hacia atrás para mantenerse y no caerse. Dorsiflexión. Dorsiflexión, en la posición de prueba, el paciente estará de pie. Se le va a sostener por debajo de las axilas y el estímulo de prueba será inclinar al paciente de atrás. En la reacción negativa, la cabeza y el tórax no se enderezarán espontáneamente y no habrá dorsiflexión en los pies. Y en la positiva, se enderezará la cabeza, el tórax y habrá dorsiflexión de los pies. Okay. Para atrás, en la negativa, la cabeza y el tórax no se enderezarán y no habrá dorsiflexión de los pies. Esa es la negativa. Y la positiva, se enderezará la cabeza, el tórax y habrá dorsiflexión de los pies. Levanta las puntas. Así merito. Casi me muero. Coordinación, reflejo del sube y baja. En la posición de prueba, el paciente debe ser capaz de mantenerse de pie. Se coloca al paciente de pie, del mismo lado agarramos una mano y un pie. Y debe flexionar rodilla y cabeza. En la reacción negativa, el paciente no va a poder su peso. Y en la positiva sí podrá controlar su peso. Ahí está. Y ya por último, posición de simio. En la posición de prueba, al paciente se le va a colocar en cuclillas. Y el estímulo de prueba va a ser inclinarlo hacia un lado. En la reacción negativa, no se podrá enderezar la cabeza y el tórax, por lo cual el paciente se va a caer. Y en la reacción positiva, el paciente colocará las manos y la pierna contraria y la estirará para poder mantener el equilibrio.